Ahora sí, vamos a comenzar a grabar la sesión. Disculpen si ustedes escuchan un poquito del ruido de mi perrito. Es que lo tuve que guardar para que me dejara trabajar porque si no, luego me está interrumpiendo. Pero bueno, les agradezco el tiempo que me hayan esperado. Les decía, tuve algunos problemitas de conectividad, pero bueno, ya estoy lista. Ahora sí. Muchísimas gracias por haber venido a esta sesión, nuestra última sesión síncrona del módulo 3. Les doy la bienvenida. La verdad es que creo que han hecho un muy buen trabajo. Las actividades las han ido mejorando. Luis Raúl, bienvenido. Jessica, Isabel, Javier, Alberto. Qué bueno que están aquí en esta última sesión del módulo. Estoy muy contenta, la verdad es que veo que muchas actividades fueron mejorando poco a poco, desde la primera actividad que les califiqué, que tenían quizá un poquito evaluado, muy bajo evaluado, hasta las actividades que ahora les revisé en la semana 3. Siento que ustedes avanzaron muchísimo. En cuanto a argumentación, en cuanto a ortografía, fueron avanzando bastante. Los felicito. Los invito a que continúen las siguientes sesiones en los siguientes módulos, sobre todo en las actividades integradoras, que sigan trabajando de la misma manera porque ustedes ya comprendieron cómo se tenía que realizar cada una de las actividades. Entonces, felicidades, lo lograron, por fin llegaron a la parte final de nuestro último módulo y me da muchísimo gusto. Les voy a compartir la presentación que les realicé para que nos vayamos guiando sobre esta, ¿ok? Entonces, es importante que vayan checando los porcentajes de cada una de las actividades para que ustedes identifiquen qué es lo que deben de realizar y sobre todo en dónde vamos a poner quizá mayor empeño, más tiempo, más dedicación para que logremos ese porcentaje que se encuentra. Entonces, esta es nuestra sesión síncrona número 4 del módulo 3. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y el grupo que me corresponde es el 081. El orden del día se va a dar de la siguiente manera. Tenemos nuestra bienvenida a módulo 3, semana 4. Haremos una revisión de actividades correspondientes a la semana 4. Sobre todo, vamos a enfocarnos en la parte de los porcentajes. De ahí les voy a dar algunas sugerencias para participaciones en foros. En esta semana tenemos 2 foros, el foro de integración y el foro aprendiendo, que lo hemos venido trabajando durante 3 semanas anteriores. Entonces, solamente hay que retomar algunos aspectos, sobre todo importantes, la parte de las sugerencias generales y al final las dudas y comentarios. Pero igual, en la parte del chat, como ustedes me han estado expresando ahorita sus mensajes, los pueden ir realizando si es que tuvieran alguna duda conforme vamos realizando las actividades y las vamos contestando, ¿ok? Bien, entonces, esta es la parte que vamos a empezar a trabajar. Ay, a ver. La bienvenida a semana 4, semana de integración, donde todos los aprendizajes que realizamos, que estuvimos adquiriendo en semana 1, 2 y 3, ahora los vamos a poner en práctica. Entonces, a partir de los diferentes textos que ustedes estuvieron realizando en semana 1, 2 y 3, vamos, sobre todo porque nos enfocamos a la parte de las ciencias, ¿no? A la parte de los autores, también las particularidades del lenguaje común o científico. Ustedes estuvieron revisando todos estos aspectos. Ahora es más fácil que ustedes puedan identificar una postura crítica, que ustedes puedan emitir también un juicio, que ustedes tengan ya un punto en donde identifiquen si están a favor o están en contra, ¿no? Que tienen ustedes esta parte de la objetividad sobre cualquier tema que se está abordando, tanto histórico, social o cualquier aspecto que podamos retomar. Ustedes ya pueden explicarlo con sus propias palabras, cuál es su punto de vista sobre esos temas. Entonces, en esta semana vamos a trabajar igual, les decía, vamos a integrar todos esos conocimientos de semana 1, semana 2 y semana 3. El propósito de mi sesión es resolver las dudas sobre el cierre de módulo y los elementos a realizar para el cumplimiento de las instrucciones y el logro de los aprendizajes esperados. Perdón. Bien, el proyecto integrador. En este proyecto, que se llama Una visión más completa de la realidad, lo que vamos a hacer es, vamos a retomar diferentes puntos. Primero, lo que vamos a hacer es leer. Tenemos 2 recursos que hay que darle lectura.
la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, y tenemos el link dentro de las instrucciones. Los rostros de la violencia, de igual manera tenemos el link para que podamos darle lectura a estos dos y de ahí partamos, porque obviamente si no lo leemos no vamos a saber qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Vamos a hacer una investigación sobre algunos elementos que han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Entonces, primero tenemos que leer esto, vamos a identificar ciertos elementos y después, ahora sí, vamos a elegir una relación social. Con base en su elección van a mencionar si hay algún ejemplo donde ustedes identifiquen o se evidencie un fenómeno de violencia. Una vez que hicimos esto, vamos a responder a la pregunta argumentando cuál es la intención comunicativa y cuál es la postura que identificas en cada uno de los dos textos. La vez pasada les decía, quizá la postura no la vamos a identificar tal cual, que diga mi postura dentro de las lecturas, ¿no? Que diga mi postura es esta y esta y esta. A veces solamente hay que interpretar. Si leemos, podemos interpretar esa postura que hay dentro de cada una de las lecturas por parte de los autores. Ya, de ahí tenemos de estos, por último, de los dos textos revisados, hay que hacer una reseña crítica. En la parte de la reseña crítica sí les pido siempre que emitan su punto de vista, su postura. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Si ustedes empiezan a leer, si ustedes tratan de llevar esto a sus contextos, van a poder identificar si están a favor o si están en contra de estos temas tratados, por ejemplo, en este caso de la violencia, ¿no? Y ya una vez que tienen esta parte identificada, ahora sí pueden empezar a redactar la reseña crítica. Hay que buscar información en internet, pero lo que les he dicho anteriormente en otras actividades, no solamente es copiar y pegar, al contrario, ya leí la parte de la información en internet, ya encontré diferentes fuentes confiables que hay en internet. Lo que voy a hacer entonces ahora es como si me lo platicaran a mí, como si me quieran, si me quisieran, perdón, dar a conocer la información que ustedes leyeron en esas fuentes, me lo van a platicar, o como si se lo platicaran a alguien más, a un amigo, a un familiar, bueno, ahí lo van a expresar con sus propias palabras, para que no sea nada más copiar y pegar, porque este porcentaje del proyecto integrador les cuenta como el 30%. Entonces, si ustedes se arriesgan y solamente copian y pegan la información que encuentran en internet, va a ser obviamente una parte penalizada, porque les había dicho, la parte del plagio, tal cual copiar y pegar, estamos incurriendo en plagio. Entonces, si ustedes tal cual copian y pegan, lo que van a hacer es solamente que tengan mala calificación. No se arriesgan. Esta actividad les cuenta como el 30% y por eso es importante que ustedes expresen con sus propias palabras lo que están buscando o encontrando en diferentes fuentes en internet. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tienen esta parte de la actividad, lo van a subir a la parte de la plataforma con la nomenclatura solicitada, apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 3, semana 4, proyecto integrador. ¿Ok? Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Les voy a enseñar la parte déjenme ver. Voy a dejar de compartir este archivo para que les explique con el documento que tenemos que ir trabajando. Y así ustedes puedan identificar qué es lo que van a entregar. En proyecto se me cerró. Veamos. Ok. Bueno, todos los que me están viendo en esta sesión en vivo, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta sobre lo que tienen que entregar en la parte del proyecto integrador? Yo los escucho. Si tienen, los escucho, pueden activar su micrófono o bien compartir su pregunta en la parte del foro. ¿Dudas, preguntas, no? ¿Vamos bien? Bueno, veo en el chat que no hay nada. De preguntas me refiero, ¿no? Hola, maestra, buenas noches. Dime, Luis.
La actividad de esta semana la puedo también buscar en otra área de internet o simplemente tiene que ser en la actividad donde vienen las URLs para descargar los libros. Yo te sugiero que nada más te enfoques primero en leer y ya después, si gustas, puedes investigar acerca de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que es el tema que estamos abordando en este proyecto integrador. Entonces, puedes buscar y sobre eso, una vez partiendo, te decía de las lecturas recomendadas, ahora sí, puedes investigar en internet para que puedas darle respuesta a la parte de las preguntas que se tienen que trabajar en el proyecto integrador. Te voy a enseñar lo que vas a entregar, ¿sale? Bueno, obviamente a todos ustedes les voy a enseñar lo que hay que entregar. Porque a grandes rasgos se los platiqué. Entonces, ahorita, esto es lo que van a entregar. Este es el proyecto integrador. Dice, les decía, primero partimos de las lecturas, ¿no? Que te comentaba Luis. Ya que leímos, le dimos lectura a esos recursos, lo que vamos a hacer entonces es responder a las preguntas. ¿Qué sabes sobre violencia? ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Quizá por la parte de la experiencia, quizá por la parte de la lectura, por la parte que ustedes... Sí, por eso te decía, primero partimos leyendo y ahora sí ya después contestamos, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Entonces, puede ser, les decía, quizá por la experiencia, porque alguien más se los comentó, quizá porque lo leyeron, porque lo vieron en la televisión, etcétera. Entonces, primero son esas preguntas que vamos a contestar. Ahora sí, tenemos la parte de las lecturas que yo les comentaba, ¿no? La violencia contra las mujeres en México a través de la historia, que está ahí el link, y los rostros de la violencia, también está el link. Posteriormente, ahora sí, vamos a contestar la tablita que viene acá. ¿Cuál es la intención de los textos? ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Ya vimos la parte de las ciencias, ya vimos cómo se vinculan las ciencias entre sí. Entonces, eso nos puede ayudar para que podamos darle respuesta. Después, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica, permítame tantito que hay preguntas aquí. Indica al menos una y justifica tus respuestas. A ver, veamos. Sí, Jessica, es lo que te comentaba. Sí, tenemos que partir obviamente de las preguntas que les acababa yo de leer sobre nuestros conocimientos previos. Y después tenemos que hacer lectura de estos dos recursos que nos mencionan en la parte del proyecto para darle respuesta a todo lo demás que viene dentro de la actividad. Isabel dice, sobre la reseña, profesora, trato de hacerla como dice usted, pero me ha puesto que algo está mal en la reseña. ¿Me podrá ayudar con eso? Por supuesto, ahorita les explico qué es lo que les voy a calificar, ¿va? Bueno, entonces ya tenemos las dos lecturas, ¿no? La violencia y los rostros. Sobre esto hay que ir contestando cada uno de los apartados, intención, ciencias o disciplinas y características. Así, a grandes rasgos, ¿ok? Y después tenemos en la parte de abajo, ahora sí, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. ¿Se acuerdan de la actividad integradora número 6? Que hablábamos acerca de las fuentes que hablan acerca de cómo se fomenta este problema y otras, cómo se combate. Bueno, acá lo vamos a retomar. Entonces, ¿cómo es que la globalización fomenta y combate esta parte del aspecto de la violencia? Cómo la multiculturalidad, cómo la información en Internet fomentan y combaten, les decía, este aspecto de violencia. Ustedes me van a decir, ¿qué es lo que le comentaba Luis? Partimos de las lecturas, pero si hay información que no tenemos muy claro, podemos buscarla en Internet para que entonces ahora sí nos quede muy entendible el tema y sobre eso podemos dar respuesta. Después dice, elige una relación social con base en tu elección. ¿Se acuerdan de relaciones sociales? Familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Estas relaciones sociales. Y vamos a mencionar algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia.
Puede ser que ustedes les hayan platicado, que lo hayan visto, les decía, que lo hayan escuchado. Bueno, lo vamos a platicar en la parte de aquí. Y en la 5, en la 6, perdón. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Por eso les decía, a veces no tiene tal cual. El autor y su postura es esto y esto y esto. Tenemos que interpretar, tenemos que leer para procesar esa información y decir, ah, bueno, creo que la postura es del autor. De acuerdo a toda la información, es que está en contra de la violencia o es que está alzando la voz para que evitemos este problema de la violencia. Entonces, ustedes tienen que interpretar para que lo puedan explicar en la parte de acá. Por eso dice, justifica tu respuesta para cada uno de los textos. Entonces, van a especificar. En la parte del texto de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, ¿cuál sería la postura del autor? Y de igual manera, el siguiente texto, los rostros de la violencia, bueno, ¿cuál sería la postura del autor? Cada uno tiene que venir especificado. ¿Bien? Ahora dice, en el último punto, elige uno de los dos textos y haz una reseña crítica sobre él. Es importante que siempre en la reseña crítica, al final, ustedes expliquen cuál es su postura. ¿Están a favor? ¿Están en contra? Y siempre indican el por qué. Ahí dice, como sugerencia es considerar buscar información adicional en Internet. De esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada ante el problema. A veces no estamos como muy claros, ¿no? Si estamos a favor, si estamos en contra. Bueno, entonces buscamos en Internet. Lo que les decía hace unos momentos es de no copiar y pegar, porque si no, entonces estaríamos incurriendo en plagio. Pero sí podemos leerlo de Internet, interpretarlo, como procesar toda esa información y ahora sí, ya lo que leí lo voy a explicar con mis propias palabras como si lo estuviera platicando a la asesora, a algún familiar, algún amigo. Ahora lo pongo en la parte de la pregunta 7 que viene el cuadrito aquí abajito, ¿ok? Y ya, explicamos todo con nuestras propias palabras. Al final les decía, siempre compartimos lo que sería nuestra postura. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo en ese aspecto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo correcto, maestra. Ok, gracias Luis. Entonces, retomando la presentación, les decía, ustedes hacen esta actividad, suben el documento a plataforma con sus, la nomenclatura obviamente, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, módulo 3, semana 4, proyecto integrador. Y esto le suma 30% a su calificación si es que ustedes lo realizan de una manera precisa, como les acabo de explicar. Procuren que las líneas en la parte de la justificación no sean menor a tres rengloncitos. Si ustedes lo hacen de una o dos líneas, la verdad es que no se nota que haya un análisis, que haya una reflexión del tema. Entonces, si mínimo tienen 3 líneas, esto ustedes ya van a estar demostrando la parte de la justificación de cada una de las preguntas. Entonces, por eso les decía, preguntas, más bien respuestas breves, no les puedo contemplar toda la parte de los puntajes más altos, porque la rúbrica indica que ustedes deben de demostrar que están teniendo ideas muy claras sobre el tema que se está abordando. Ahora, solamente es la parte del proyecto integrador. Tenemos un foro. El foro es un foro de integración que se llama Los fenómenos naturales en la historia. En este hay que realizar 5 comentarios, en 5, más bien en diferentes días, no precisamente en 5 días, pero al menos en 2 o 3 días ustedes tienen que realizar diferentes participaciones. La primera participación tiene que ser dándole respuesta a, ustedes van a investigar porque a veces no tenemos esta información, ¿no? Sabemos de la cultura maya, sabemos acerca quizá de nuestros antepasados, pero no sabemos bien qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas. Entonces, si no tenemos conocimientos, tal cual lo podemos explicar ahí con nuestras propias palabras. ¿Qué sabes? Pues la verdad sé muy poco, o lo que saben de la cultura maya. Lo que sé es que la cultura maya estuvo establecida en tal lugar, quizá si saben del año, pues adelante. Y sobre eso solamente nos vamos a enfocar. Si es que saben algo más acerca del abandono de las ciudades mayas, está muy bien. Si no, para esto nos va a servir esta actividad para investigar, obviamente. Entonces acá respuestas
sinceras, respuestas precisas. Segunda participación. ¿Qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Ustedes ya investigaron acerca de fenómenos naturales. ¿Se acuerdan que ya revisamos sobre eso, no? Tuvimos 5 lecturas que teníamos que realizar cada una de estas para saber lo que, cómo impactan las tormentas, los huracanes y demás fenómenos naturales dentro de nuestro entorno. Entonces, lo que van a hacer va a ser explicar qué afectaciones causa la sequía. Ya vimos la parte, les decía, de las tormentas, de los huracanes, ahora lo opuesto. La sequía en un ecosistema. ¿De qué manera ustedes consideran que afecta o impacta? Ya una vez que hicieron esto, pueden igual, si buscaron información en internet, lo pueden colocar en la parte de abajo de su participación, perdón, para ver que ustedes sustentaron su respuesta en alguna otra fuente confiable. Tercera publicación. Primero, vamos a leer. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático según estudio en, ya tenemos toda esta investigación por parte de la UNAM. Otro texto es la caída de los mayas. Ellos mismos la ocasionaron. Tenemos igual la información por parte de la NASA que hay que buscar, hay que leer más bien. Y después, ya que leímos esto, ¿cuál es tu postura respecto a ese tema? Y sobre todo porque si dice que los mayas provocaron esta parte de su caída, bueno, entonces, ¿por qué estaremos pensando eso? Hay que justificar, les decía. Cuarta aportación. Van a leer todos los mensajes de sus compañeros, por eso les decía, si ustedes ingresan en diferentes días, es muy probable que tengan más opciones para buscar y darle respuesta a sus compañeros. Si ustedes ingresan el día 1, el día 2 y quieren realizar todas sus participaciones ese día, es muy probable que sus compañeros solamente hayan ingresado quizá 1 o 2 participaciones y no haya tal cual como diferentes opciones para darle una respuesta. Entonces, cuarto mensaje, réplica. Van a leer las participaciones, van a decir si ustedes están a favor o están en contra de lo que alguno de sus compañeros ha publicado. Siempre expresando de una manera educada, de una manera reflexiva, van a decir, estoy de acuerdo contigo, compañero, ejemplo, ¿no? Luis Raúl, estoy de acuerdo con lo que compartiste por esto y esto y esto y esto. ¿Okay? O quizá, Jessica, coincido contigo en este aspecto, pero en este aspecto no estoy muy de acuerdo porque creo que es esto y esto y esto, ¿ok? Siempre expresar con sus propias ideas, sobre todo de una manera respetuosa, la parte de su opinión. Tenemos esto ya el cuarto mensaje. Para el quinto, van a hacer una conclusión, de modo que ustedes expresen de 8 a 10 renglones, no menos de 8, porque entonces la rúbrica ahí marca que si es menos de 8, les va a contabilizar menos puntaje. Entonces, de 8 a 10 renglones, apéguense a eso, en donde ustedes me digan, a manera de conclusión, cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Pueden leer las participaciones de sus compañeros, pueden leer sus propias ideas para que sobre eso todo lo junten y hagan una conclusión que dé respuesta de 8 a 10 renglones a esta pregunta que les acabo de hacer, ¿ok? Yo sugiero que en cada una de las participaciones, aquí como les acabo de poner en negritas, primera participación, segunda aportación, tercera publicación, así. Porque esto les va a servir de guía para saber si ya realizaron la primera, la segunda, la tercera o en cuál de las participaciones se encuentran. Entonces, eso sería una buena idea que ustedes ingresen. Primera participación, ahora sí, su saludo, el cuerpo de su mensaje, que va a dar respuesta a cada una de las preguntas que se plantean y al final su cierre o su firma, que va a ser saludos cordiales, como yo siempre les expreso, saludos cordiales, y mi nombre completo, el grupo con el que estoy trabajando y eso sería suficiente. ¿Ok? Igual ustedes hagan esto para que así tengan el 8% de la calificación por haber realizado esta actividad. En esta parte del foro no aplican las 72 horas ni las 48 horas. Yo me voy a esperar hasta que el día domingo que se cierre el módulo, ustedes puedan realizar estas publicaciones. Entonces, esta parte no tiene como un tiempo para que yo los pueda evaluar. Así que me espero hasta el domingo para que ustedes integren todas estas aportaciones
y así les puede emitir una calificación y una retroalimentación. Bien. Siguiente, foro aprendiendo. Así como lo hemos trabajado, dudas, preguntas, las compartimos en este foro. Si no tenemos dudas, preguntas o estrategias que compartamos con alguno de nuestros compañeros, entonces vamos a decir, una estrategia que utilicé para leer textos de carácter científico fue, quizá ustedes pueden decir, tomé nota, investigué vocabulario que no sabía, subrayé las ideas principales, todas las estrategias que ustedes realizaron, compártanlas en este espacio. ¿Qué opinión tienen sobre los aprendizajes de las 3 semanas previas? ¿Qué les deja a ustedes? ¿Aprendieron algo? ¿Se llevan algo? ¿Les parece que falta algo reforzar? En esta parte lo pueden comentar. Les decía, siempre trabajando de una manera muy formal, de una manera respetuosa, como lo han trabajado en anteriores semanas, solamente hay que retomarlo, ¿bien? Eso será suficiente. Ahora, tenemos 2 actividades formativas, fortalecer mis aprendizajes y escribo de lo que leo. Estas 2 actividades lo que van a hacer solamente es repasar. Les pueden dar ideas, les puede dar la parte de los argumentos, pueden tener argumentos por medio de estas actividades que nos están sirviendo de práctica. Así que yo les sugiero que las realicen para que entonces tengan también estas ideas, las puedan ocupar en la parte de sus actividades. También tenemos un cuestionario de autoevaluación. Les cuenta como el 5% dentro de su calificación, entonces solamente hay que contestarlo de la manera más honesta posible. Tienen hasta el domingo que se cierra el módulo antes de las 23:55 horas para que puedan contestar esta parte de su autoevaluación. Bien, si tienen dudas me van diciendo, ¿sale? En la parte de las sugerencias les coloqué participaciones en foros, siempre hay que revisar la ortografía. En la rúbrica indica si tienen faltas de ortografía, 1, 2, 3, más de 10, etcétera, se les va disminuyendo el porcentaje. Perdón. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, si van a participar en el foro, abren un archivo de Word, empiezan a trabajar su participación, checan que no tenga faltas de ortografía, que esté todo perfectamente escrito, lo copian y lo pegan dentro del foro y de esta manera pueden ustedes ir mejorando esta parte de las reglas de la etiqueta. Bien. Siguiente punto, guardar con la nomenclatura solicitada, ya se los he comentado, siempre indicar sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, y la abreviación de módulo 3, semana 4, proyecto integrador. A veces esto les resulta un poco como confuso. Si ustedes suben otra actividad, se pueden dar cuenta por la parte de la nomenclatura. Entonces, por eso es preciso que suban el archivo, lo verifiquen ya que estén en plataforma, que tenga la nomenclatura y que es el archivo que se les está solicitando. Otro punto, como estamos expresando nuestras palabras, nuestras propias ideas, a veces decimos, pues, bueno, entonces, lo que estamos haciendo es emplear las muletillas que usamos cuando hablamos. Así que yo les sugiero que ustedes empiecen la parte, si es que dicen, bueno, ¿cómo empiezo a escribir mi redacción? ¿Cómo empiezo a escribir la parte de mi texto? Bueno, pueden ocupar estas palabras que les doy. Desde mi punto de vista, en mi opinión, de acuerdo a lo revisado, y entonces sobre eso van trabajando la parte de su redacción. Me dice Jessica, yo uso Word y reviso la ortografía y gramática y me aparece como ya todo modificado y al final de mis comentarios, actividades, siempre en mis retroalimentaciones me dice que tengo fallas ortográficas. Generalmente, en la parte de Word, revisa la ortografía, pero a veces nos aparecen que si no pusimos un punto, una coma, nos faltó un acento. Todo eso hay que irlo mejorando. Quizá, Jessica, en tu caso, sí me acuerdo que antes había muchos errores, ahorita han sido menos, lo que indica que has estado mejorando, que has estado haciendo precisamente esta parte de las revisiones. Entonces, solamente hay que considerarlas. Perdón. Y sobre eso ir mejorando. Obviamente es todo un proceso. Va a ser complicado que de repente todo tenía errores y de repente ya ahora sí ya no tengo ningún error, ¿no? No es imposible, pero
sí requiere de tiempo. ¿Y cómo se va a hacer? Pues obviamente es todo un proceso. Si van leyendo o si van escribiendo, van a ir mejorando, obviamente, esta parte la van a ir como puliendo. Entonces, no te desanimes, Jessica, vas muy bien, solamente te invito a que vayas reforzando esto, así como lo dijiste, ¿no? Que hago la revisión previa, perfecto. Eso está haciendo muy, muy buena diferencia entre las actividades que estás realizando cada una de las semanas. Exacto, como dices, las últimas dos actividades las hice desde mi celular con el autocorrector, pero igual siempre o pongo antes o después los puntos y comas. Es lo que te decía. Son como que pequeños detallitos, pero solamente hay que pulirlos. Ya los identificaste. Ya sabes que son las comas o los puntos, entonces hay que poner atención en eso porque todo lo demás ya lo has ido mejorando. Entonces solamente hay que pulirlo y estoy segura que en esta actividad del proyecto vas a ir mejorando muchísimo más y sobre todo en ese aspecto. Bien, otro punto dice, recordar que los trabajos deberán ser agradables a la vista. A veces ustedes le están agregando a los proyectos una portada, le cambian, le ponen un color lindo. En el fondo, no es necesario. La portada quizás sí, porque eso les va a dar mejor presentación a su proyecto. Entonces, en cuanto a los colores que van a manejar, chequen que sean colores que permitan la lectura. Si ustedes incluyen colores como amarillos o colores neón, verde, colores que son muy, muy fuertes, no me van a permitir a mí revisar las actividades. Entonces, hagan actividades y agreguen elementos que les sumen a ustedes. Una portada linda, tipografía siempre tiene que ser Arial de 12 puntos, porque eso lo marca las reglas de etiqueta. Entonces, apegarnos a esa tipografía en color negro. No hay que cambiarle a negros, a morados, a verdes, a rojos. No es necesario tal cual así. Arial 12 puntos en negro. Si van a agregar imágenes, que sean imágenes adecuadas, que no tapen el contenido, que no sean imágenes que se vean distorsionadas, porque quizá eran chiquititas y le hicieron súper grandes. Bueno, entonces hay que checar que las imágenes que empleo son imágenes que van a sumar a mi puntaje, no que me van a restar. Evitar respuestas breves, ya les decía yo, no hay que ser tan específicos en una o dos líneas. Casi siempre estamos trabajando con 3 a 5 líneas, a menos que sea una conclusión de 8 a 10 líneas. Bueno, nos vamos apegando a las instrucciones para que así yo me dé cuenta que están analizando el tema y que están reflexionando sobre el mismo. Siguiente punto. Tenemos plagio parcial o total. La verdad es que han sido muy pocos casos los que ahora sí ya he revisado sobre esta parte del plagio parcial o total. Les he mencionado algunas veces, copiar y pegar tal cual la información y ponerla en nuestra actividad, eso implica un plagio. Así es toda la información, obviamente es un plagio parcial, es un plagio total, perdón, solamente son algunos elementos que copié y pegué a mi actividad, es plagio parcial. Acá lo importante es que ya quizá lo vimos en internet, ya lo leímos, les decía hace ratito, procesamos esa información y ahora sí me la explican en la parte de su actividad. Con eso estamos parafraseando, porque lo están explicando con sus propias palabras. Eso evita que ustedes tengan o estén cometiendo un plagio parcial. Entonces, no se arriesguen, traten de que sus ideas sean suyas, ahora sí que sean de su autoría, que expresen sus puntos de vista para que evitemos esta parte. Es el 30% de su calificación o el 8% si es que hablamos del foro de integración. Entonces, traten de no arriesgar esta parte de sus puntajes porque a veces no nada más la primera vez, ya es como incurrencia, ¿no? Ya tratemos de ser muy originales para no comprometer nuestro promedio final. Evitar el uso de mayúsculas en todo el texto, se los he comentado, quizá en las respuestas, si ustedes agregan toda la respuesta en mayúsculas, eso denota agresividad, como si lo estuviéramos gritando. Entonces, mejor mayúsculas y minúsculas, así como se los he comentado en esta parte de los diferentes cuadritos. Con eso ustedes están identificando que son mayúsculas y minúsculas, a menos que sean títulos, a menos que sea algo que deseen resaltar, bueno, entonces recurrimos a la parte de las mayúsculas.
Dice Jessica, para mí se me hace más fácil de lo que investigo solo poner las palabras claves y de ahí poder sacar mi conclusión y así aplicar la paráfrasis en mis actividades. Exacto, es una muy buena estrategia, Jessica. Gracias por compartirla. Exacto, leen un artículo, un texto, un documento que está en internet, ya identificaron palabras claves y ahora sí como que arman todas sus ideas con esa información, con esas palabras claves y las comparten. De esa manera estamos empleando exactamente la paráfrasis como bien lo indica Jessica. Veamos. Evitar el uso de mayúsculas, ya lo habíamos comentado. Periodo de extensiones, se termina por cierre de módulo. No les puedo dar más allá del día de mañana. A pesar de que habíamos acordado que eran 72 horas, por cierre de módulo no puedo darles las 72 horas. Entonces, a más tardar el día de mañana, 13 de julio, no, perdón. Aquí tengo un errorcito. A más tardar el día de mañana, 6 de julio a las 23:55 horas, es como nosotros podemos solicitar una extensión. No se puede pasar más allá del tiempo porque les decía, estamos en cierre y a veces el tiempo es limitado. Como les tengo que dar respuesta a más tardar en 48 horas para su evaluación de su proyecto integrador, no me va a dar tiempo que ustedes entreguen las actividades después, entonces, o que solicitan una extensión. Entonces, a más tardar el día de mañana, les decía, 6 de julio a las 23:55 horas será el tiempo para que ustedes consideren como límite para que puedan entregar actividades y sobre todo solicitarlas. Acuérdense que cuando solicitamos extensión es porque ya tenemos la actividad lista. Así que ahora sí ya lo corregí. Martes 6 de julio a las 23:55, límite para solicitar una extensión. Ahora sí, platíquenme. ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta? Jessica, Luis, Isabel, Alberto, Javier. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, maestra, buenas noches. Hola. Dime. Para el cierre del módulo, si va a haber vacaciones, semana que entra, vamos a volver a empezar con las actividades de prepa en línea. El cierre de módulo es el día domingo. Tienen ustedes solamente esos días de quizá, si cerramos el día domingo, yo a más tardar les estoy entregando calificaciones el día martes. Entonces, a partir del día martes, y ustedes se integrarían al siguiente módulo el siguiente lunes, una vez que les haya entregado sus calificaciones. Entonces, pues sí, la verdad es que van seguidos, no tenemos tantas vacaciones, Luis, a menos que haya algún periodo, bueno, se los van a informar dentro del foro de novedades antes de que ustedes terminen este módulo, pero hasta ahorita me parece que no hay ningún periodo todavía. De cualquier manera, si tengo información sobre eso, yo se los comparto dentro del foro de novedades, ¿ok? Javier dice que todo muy bien. Isabel, sobre la reseña, profesora, dime, ¿cuál es tu duda, Isabel, sobre la reseña? Te escucho.